Hay momentos que duran apenas unos segundos, pero cambian la historia para siempre. Un gol puede detener el tiempo. Una atajada puede hacer llorar a millones. Una decisión puede convertir a un jugador en leyenda, o perseguirlo durante toda su vida. El fútbol no es solo un deporte. Es la pasión que une continentes, el idioma que entienden millones de personas sin importar el país donde nacieron. Pero detrás de cada Copa del Mundo, de cada celebración y de cada campeón, existen momentos que transformaron este deporte para siempre. Instantes que inspiraron generaciones, que cambiaron carreras, que unieron países enteros, y que aún hoy siguen emocionando a quienes los recuerdan. Hoy recorreremos algunos momentos que marcaron un antes y un después en la historia del fútbol. Algunos te harán sonreír, otros te pondrán la piel de gallina, y uno de ellos sigue siendo debatido por millones de aficionados alrededor del mundo. Prepárate para viajar por más de medio siglo de historia, porque esta no es solo la historia del fútbol, es la historia de cómo un deporte logró cambiar el mundo. En 1958, el mundo estaba a punto de conocer al futbolista que cambiaría este deporte para siempre. Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé, apenas tenía 17 años cuando Brasil llegó al Mundial de Suecia. Era un adolescente tímido, nacido en una familia humilde, que años atrás ayudaba a su hogar haciendo pequeños trabajos mientras soñaba con jugar al fútbol profesional. Muchos pensaban que era demasiado joven para soportar la presión de un mundial. Pero lo que ocurrió dejó al planeta entero sin palabras. Pelé comenzó a marcar goles decisivos y en la final contra Suecia anotó 2 tantos que dieron a Brasil su primera Copa del Mundo. Con apenas 17 años, se convirtió en el campeón mundial más joven de la historia, un récord que aún permanece. Ese día no solo nació una estrella, nació el rey del fútbol. A partir de entonces, Brasil dejó de ser solo una selección fuerte. Se convirtió en un símbolo mundial del fútbol alegre, creativo y ofensivo. Pelé había cambiado la historia para siempre. Pero mientras Brasil celebraba el nacimiento de una leyenda, en Inglaterra estaba ocurriendo una tragedia que conmocionaría al mundo del deporte. El 6 de febrero de 1958, el fútbol perdió mucho más que un equipo. El Manchester United regresaba de disputar un partido de Copa de Europa cuando su avión intentó despegar desde el aeropuerto de Múnich bajo una intensa nevada. Tras varios intentos, la aeronave no logró levantar el vuelo y terminó estrellándose. 23 personas perdieron la vida, entre ellas 8 jugadores del Manchester United. Aquella generación era conocida como los Boss Bye Babes, un grupo de jóvenes con un futuro brillante. El accidente dejó una herida profunda en el fútbol inglés. Sin embargo, años después, el club logró reconstruirse y en 1968 conquistó la Copa de Europa, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia. A veces, las historias más grandes no nacen de las victorias, sino de la capacidad para levantarse después de una tragedia. Pero si hubo un jugador capaz de dividir al mundo con una sola jugada, ese fue Diego Armando Maradona. 22 de junio de 1986. Argentina e Inglaterra se enfrentaban en los cuartos de final del Mundial de México. Solo 4 años antes, ambos países habían vivido la Guerra de las Malvinas, un conflicto que hizo que aquel partido tuviera una enorme carga emocional. En el minuto 51, Diego Maradona saltó junto al portero Peter Shilton para disputar un balón aéreo. Lo que ocurrió después quedó grabado para siempre. Maradona golpeó el balón con la mano izquierda. El árbitro no lo vio y concedió el gol. Cuando terminó el partido, Diego pronunció una frase que pasaría a la historia. Un poco con la cabeza de Maradona, y otro poco con la mano de Dios. Hasta hoy, ese gol sigue siendo uno de los momentos más polémicos de todos los tiempos. Pero lo más increíble estaba por llegar. Apenas unos minutos después, el mismo jugador escribiría la jugada más extraordinaria que el fútbol haya visto. Solo 4 minutos después de la polémica mano de Dios, Maradona volvió a recibir el balón en su propio campo. Lo que parecía una jugada más terminó convirtiéndose en una obra de arte. Diego dejó atrás a varios jugadores ingleses con una combinación de velocidad, equilibrio y control que parecía imposible. Superó al portero y empujó el balón a la red. Había recorrido más de medio campo en apenas unos segundos. Décadas después, la FIFA reconocería esa acción como el gol del siglo, una jugada que simboliza el talento individual llevado a su máxima expresión. Con un solo partido, Maradona pasó de protagonizar la mayor polémica del Mundial a firmar una de las mejores jugadas de todos los tiempos. Ya hemos visto cómo nacen las leyendas, cómo el fútbol también conoce la tragedia y cómo un solo jugador pudo escribir 2 de los capítulos más inolvidables de un Mundial. Pero lo que viene a continuación cambiaría para siempre la forma de entender la superación, las remontadas y los sueños imposibles.
En la siguiente parte conocerás cómo un futbolista desafió a los médicos para volver a ser campeón del mundo, y cómo un equipo demostró que, en el fútbol, ningún partido termina hasta que suena el silbato final. Porque la historia apenas comienza.